Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a continuar a hablar con los diferentes ajustes en el procesador de audio Pro 2,8S para los diferentes tipos de altavoces. En el video pasado, que voy a dejar un card aquí arriba, hablamos sobre los ajustes para los altavoces de sonido interno, como coaxiales, como triaxiales, como full rangos y también como los kit components. Pero en el video pasado hablamos de los kits components que tienen Twitter, medio bajo y el crossover pasivo de este kit, ¿ok? Pero mucha gente me pregunta sobre si puedo sacar este crossover y hacer el crossover por medio del procesador. Así, teniendo una salida, dos salidas para los tweeters y dos salidas para los medios bajos. Así, izquierdo-derecho, tweeters, izquierdo-derecho, medios bajos. Y así tener un control muy más efectivo de toda la respuesta y también del tiempo de entre los diferentes altavoces por el retraso, por el delay, y así teniendo una calidad sonora muy más grande adentro del vehículo. ¿Cómo podemos hacer este ajuste? Muy importante, como he hablado, vamos a tomar aquí 4 canales del procesador de audio solamente para un kit component. Entonces, un canal para el Twitter izquierdo, un canal para el Twitter derecho, un canal para el medio bajo izquierdo, un canal para el medio bajo derecho. Aquí tenemos una característica muy importante que no podemos hacer el clon de las características. ¿Por qué? De los ajustes. ¿Por qué? Porque el delay de cada uno de ellos es diferente por ser un sonido interno y el local del ointe, que donde se maneja el auto, no es en el centro del auto, y sí del lado izquierdo del auto. Entonces, todos ellos van a tener delays diferentes, retrasos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto ajuste? Primero, vamos directamente como en los otros vídeos, aquí en audio. En audio vamos en roteio de audio. Aquí vamos a hacer los 4 al mismo tiempo. Entonces, vamos a poner aquí en roteio de audio, en canal 1, out 1, vamos a poner A. En out 2, poner B. En out 3, poner A. En out 4, poner B. ¿Por qué? Vamos a lá. Out 1, izquierdo, Twitter. Canal 2, derecho, Twitter. Canal 3, izquierdo, medio bajo. Canal 4, derecho, medio bajo. Entonces, en los pares tenemos derecho, en los impares tenemos izquierdo. ¿Ok? Listo. Aquí nuestro ajuste de roteio de audio. Ahora vamos directamente a crossover. Aquí en crossover, en los tweeters, canal 1 y canal 2, vamos a hacer donde empieza la respuesta de un Twitter. Aquí muy importante conocer las características del kit component. Hay una variación muy grande aquí, tanto de calidad cuanto de la frecuencia de inicio de respuesta del Twitter. Hay crossovers, hay kit components donde se empieza la respuesta en 3000 Hz, pero tiene muchos otros kit components que empiezan la respuesta en 7000 Hz. Entonces tenemos una variación muy grande, muy importante verificar las características del Twitter con el fabricante del kit component, ¿ok? Aquí como ejemplo vamos a usar 5000 Hz. Entonces vamos a poner aquí
RayPass 5000 Hz. Listo, 5000 Hz. Ahora vamos aquí en la estructura. Para tener una estructura más plana de la respuesta, vamos a elegir aquí LinkWidth Relay 24 dB o 48 dB. Como es para un sonido interno, la mejor opción no es hacer un corte tan preciso, un slope muy grande. Entonces, vamos a usar aquí 24 dB por octava. ¿Ok? Y el final de la respuesta, su low pass, vamos a dejar en off, porque aquí es un Twitter. Entonces, vamos a aprovechar al máximo de su respuesta. ¿Ok? Ahora, vamos para el canal derecho, el 2. Entonces, vamos a hacer el mismo. Vamos aquí en la frecuencia, vamos a poner también 5000 Hz. Listo, 5000 Hz. Y el mismo vamos a poner aquí LinkWidth Relay 24 dB. Entonces tenemos el canal 1, Twitter izquierdo y Twitter derecho, con la misma configuración de corte, tanto en su high pass, donde empieza la respuesta, como también en su low pass, el final de la respuesta. ¿Ok? Ahora vamos para el crossover de los medios bajos. Los medios bajos, vamos aquí, donde empieza la respuesta, high pass. Vamos a poner aquí. Muy importante también verificar la frecuencia que podemos empezar. Normalmente vamos a poner aquí en 80 Hz, pero si vamos a hacer como una caja o una puerta muy bien reforzada, con refuerzos en su estructura y con materiales que van a tener mejor rendimiento en los bajos, podemos poner aquí hasta frecuencias un poco más bajas si el medio bajo puedes llegar a frecuencias más bajas, ¿ok? Pero normalmente vamos a poner aquí en 80 Hz, ¿ok? Es el normal. Si tengo un medio bajo con un poco más de desplazamiento del cono, que tiene más bajos, puedo poner aquí 60 Hz, sin problemas, desde que el medio bajo soporte esta frecuencia. Muy importante este punto. Entonces, vamos a poner aquí en 80 Hz, que es el más común. Listo, 80 Hz. Y aquí podemos hacer un corte un poco más blando, de 12 dB, pero si quiero un poco más de precisión, puedo usar en 24 dB, así teniendo un poco más de precisión, pero en este caso vamos a poner en 12 dB, ¿ok? Y su final de la respuesta, de la misma manera donde empezamos el Twitter en 5000 Hz, vamos a terminar la respuesta en 5000 Hz, ¿ok? $5000 y de la misma manera que empezamos la respuesta del Twitter, vamos a poner aquí LinkWidth Relay 24 dB, ¿ok? Entonces tenemos una respuesta que va desde sus 80 Hz hasta 5000 Hz en el medio bajo. Vamos a hacer ahora el mismo en el canal 4. Entonces el high pass en 80 Hz con LinkWidth Relay 12 dB. Entonces tenemos aquí 3 y 4 son iguales. Y ahora vamos en su low pass y poner en 5000 Hz. Listo, 5000 Hz. Y aquí LinkWidth Relay 24 dB, de la misma manera que el canal 3. Y entonces los dos canales están listos para el medio bajo, izquierdo derecho, para el sistema. Muy importante aquí, como hablamos en el sistema de calidad sonora, tenemos aquí un sistema biamp. ¿Cómo así? Tenemos dos canales específicos para uso en los tweeters
y aquí 2 canales específicos para uso en los medios bajos. No hay necesidad de uso de capacitores o del crossover original del kit. ¿Por qué? Porque el procesador está a hacer todos los cortes. Muy importante este punto, ¿ok? Aquí normalmente vamos a usar un amplificador de 4 canales, así un canal para Twitter, otro canal para otro Twitter, un canal para el medio bajo y otro canal para otro medio bajo, todos en separado para tener el control máximo del sistema para mayor calidad posible, ¿ok? Entonces, como vimos, muy sencillo aquí hacer los ajustes para uso en un kit 2 vías sin necesitar del crossover original del kit. Si ahora aquí el crossover es hecho directamente por el procesador. Otro punto muy importante, aquí para hacer ajustes pequeños en el audio, sugiero usar el ecualizador de 15 bandas, donde vamos a usar principalmente las frecuencias arriba de los 100 Hz para hacer estos puntos principales de ecualización. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes para uso en un kit 2 vías para altísima calidad en el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.